¿Alguna vez has hecho clases de iniciación de artes marciales? ¿Qué opinas de ellas? ¿Te parecen bien? ¿No te gustan? Vamos a hablar de ello. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. No estaba desaparecido, no estaba muerto, solo extremadamente liado. Y bueno, hemos estado subiendo algunos vídeos de técnica que también apetecía estar en el tatami y no grabar tanto. Pero bueno, me apetecía hablar hoy de un tema bueno, según la didáctica de las artes marciales ha ido evolucionando, se han ido dando, y es las clases de iniciación, es decir, aquellas clases ya sea para grupos totalmente, para personas 100% principiantes, o dentro de una propia clase, las personas que van empezando se las separa y se las hace como eso, una especie de curso de iniciación, una especie de currículum adaptado para esas personas que no tienen ningún tipo de experiencia en artes marciales. Como digo, esto hace años no se hacía, no se veía, pero está cada vez de forma más integrada. Yo lo vi por primera vez en otras disciplinas, en otros deportes, y como digo, ha ido llegando a las artes marciales, y vamos a hablar hoy un poquito de los puntos a favor que yo veo, de los puntos en contra, y vamos, como siempre, a intentar sacar nuestras propias conclusiones. El primer punto clave que yo veo es si se hace bien unas bases para el futuro, es decir, si eres capaz, el entrenador o la entrenadora, de llevar a cabo un currículum inicial para estos principiantes de conceptos, teorías y técnicas que usen el primer día y lo vean casi todos los días, es algo muy interesante porque muchas veces estas personas cuando empiezan están totalmente perdidas, y si les damos, como digo, una base, unos pilares, ¿no?, de conocimientos básicos que sepan reconocer y usar prácticamente todos los días, que vengan a entrenar, va a ser una herramienta tan útil y va a despegar tantísimo su conocimiento, y van a poder andar y echar a andar y echar a correr mucho más rápido que si simplemente le vamos dando cosas sueltas, no le explicamos el contexto. Así el conocimiento pues se adquiere mucho más despacio y le va a costar a las personas muchísimo más trabajo llegar a un nivel meridianamente alto. Segundo punto a favor es el veneno poco a poco, y es que es verdad que las artes marciales no son tan lesivas como pudiera parecer desde un principio, pero tampoco están exentas de riesgo. Y es normal que si soltamos a alguien en un sparring sin prácticamente ninguna experiencia se vaya a hacer daño. Las cosas como son, sobre todo ya cuando estamos de adulto con un peso más pasado ya a los 50, a los 60 kilos, pues la probabilidad de riesgo aumenta muchísimo, y sobre todo si no sabemos lo que estamos haciendo, si no sabemos ni tanto cuando estamos aplicando nosotros las técnicas, si no entendemos bien los mecanismos que estamos usando, si no entendemos bien una palanca, si no entendemos bien una estrangulación, pues le podemos causar un susto a nuestro compañero o incluso una lesión indeseada. Y al revés, es decir, si yo no entiendo bien cómo funciona una palanca, no sé cuándo va a romper y cuándo no, cuándo es arriesgado seguir haciendo fuerza y cuándo es mejor tocar, abandonar y volverlo a intentar con más técnica un poquito más adelante. Con lo cual, como os digo yo, veneno poco a poco, estas clases de iniciación nos van poniendo en contexto las cosas, cuándo tenemos que rendirnos, cuándo tenemos que abandonar, cuándo no tenemos que usar tanta fuerza, y puede ser mucho mejor para el atleta que esté libre de lesiones durante mucho más tiempo si ese escalada de agresión va poquito a poco, poquito a poco. Y por último, el último punto a favor sería entender poco a poco para no frustrarnos mucho. Y es que no solo se trata de, por así decirlo, las técnicas, los conceptos biomecánicos que hay detrás de las mismas. Todo esto es súper complicado, pero es que incluso las propias etiquetas dentro de tu deporte, las propias normas internas, qué está bien, qué está mal, por qué si haces algo te van a mirar mal, y por qué si haces lo mismo otra persona puede que esté bien. Todo ese tipo de cultura interna dentro de un gimnasio, dentro de un arte marcial, hay que ir aprendiéndola poco a poco. Y si nos la van enseñando en un curso específico para que no estemos perdidos, yo creo que esa frustración que se genera cuando no sabemos por qué estamos haciendo las cosas mal, porque a todos nos frustra, si tú haces cualquier cosa mal en la vida te va a frustrar, pues si te la van explicando poco a poco, tu conocimiento va a aumentar muchísimo más, la capacidad de frustración que vayas a poder tener es muchísimo menor, y la probabilidad de que te mantengas en el arte marcial es mucho más elevada que simplemente te sueltan en una clase y dicen, ala, aprende lo que puedas y a luchar. Y ahora vamos a las cosas que yo puedo percibir en contra, y la primera es que no es real. Es decir, la clase que estás viendo no es la real, porque todo está muy edulcorado, todo está muy bonito para que te guste. Es decir, las clases de iniciación, si están bien hechas, están hechas para que aguantes, para que te adaptes lo antes posible y te reintegres en la clase lo antes posible. Pero sin duda son una versión edulcorada, una versión mucho más fácil de lo que te vas a encontrar tanto en la clase normal, por así decirlo, entre comillas, como por ejemplo en una competición. Es decir, no te creas que porque de repente te sale algo en la clase de iniciación, después te va a salir en sparring, o mucho menos en competición, o mucho menos en una situación real.
Con lo cual hay que entender que la clase de iniciación es eso, es simplemente una iniciación. No estás aprendiendo todavía, sino estás aprendiendo a aprender. Y ese salto a mucha gente de repente le choca y de repente dice, no, pero si yo estaba ahí aprendiendo y de repente voy para atrás un montón. No, es normal, de repente te has ido a la clase de verdad y pues como es obvio es mucho más difícil. Entonces es un punto que creo que hay que tener muy en consideración y dejar muy claro a los alumnos y alumnas que pasan por ese proceso de aprendizaje, de iniciación. El segundo es el aislamiento social. Parece una tontería, pero las artes marciales, a pesar de ser un deporte individual, porque al final siempre necesitas a otra persona, son un deporte muy social, y es decir, al final tú dejas tu seguridad, siempre lo he dicho en este canal, en las manos de la otra persona y viceversa, con lo cual se generan vínculos muy rápido, se generan amistades muy duraderas y al final, como digo, cuando entras ahí también buscas formar parte del grupo, es algo natural, hacemos todos los humanos, queremos formar parte de un grupo y si te dejan aparte es normal que te sientas aislado. Con lo cual, este es un trabajo muy complicado por parte del profesor y el resto del alumnado de integrar a alguien que realmente no está en la clase. Ya digo, a menos que estés en un megacentro de artes marciales, que en España y Latinoamérica pues va a ser complicado. Yo lo he visto más en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Te ves esos vídeos con 200.000 alumnos y una clase con 30 alumnos cinturones blancos. En judo, por ejemplo, en el Kodokan de Japón que yo estuve, pues había lo mismo eso, 40 cinturones blancos de edades adultas, ¿no? Y tú decías, vale, ahí tienes una clase en la que puedes sociabilizar con gente como tú, que está perdido igual que tú, que no sabe las técnicas, que no sabes muy bien de qué va el rollo. Pero eso no es lo normal. Lo normal es que estés en un gimnasio pequeñito, con 20 alumnos, 30 como mucho, y tú seas de los nuevos y con suerte habrá otra persona como tú o otras dos, pero lo normal es que incluso estés solo. Entonces, ese aislamiento social es complicado, ya digo, lo que habría que hacer es por parte del equipo docente y del equipo de atletas intentar acoger lo mejor posible a esas personas y la otra parte intentar entender que eres nuevo, que tienes que buscar tu lugar en el grupo, ser amable con la gente, ser simpático pero tampoco demasiado confianzudo, ¿vale? Y ahí está el equilibrio, ¿no? Buscar tu lugar sin sentirte demasiado excluido. Y el último punto, cobrar aparte. Yo lo podría llegar a entender, ¿vale? Podría llegar a entender un curso de iniciación aparte, en determinados casos muy específicos, con una determinada justificación, pero en general para mí es algo en contra. Yo creo que es algo que va en favor de todo el mundo, es decir, y que tiene que venir con la mensualidad. Eso es mi opinión como entrenador, es mi opinión como alumno, y yo no vería bien que a mí me cobraran simplemente por un extra o una parte por iniciarme, ¿no? Es decir, básicamente porque es una barrera de entrada que al final es bastante difícil que entre gente nueva en las artes marciales, y si encima le ponemos barreras de entrada, pues creo que es más difícil. A mí no me gusta que me traten como una cartera, pero esto ya digo, es una opinión muy personal, que puedo llegar a entender que haya gente que la haga por una cuestión de necesidad económica, pero que yo no comparto. Esto es muy personal, esto evidentemente a cada uno le parecerá mejor, a otros le parecerá peor, para algunos será imprescindible, para otros, bueno, les dará igual. Yo personalmente como entrenador lo hacía y lo hago, me parece una herramienta súper útil, bien manejada evidentemente, bien planificada, y como alumno lo busco, es decir, si a mí yo entro en un gimnasio y veo que tiene un programa de iniciación, me da cierta confianza, me da cierta una nota de que hay una mente ahí que está pensando, que se está preocupando porque la gente se mantenga en el gimnasio, aprenda unas bases, e incluso me gusta cogerlas, incluso aunque tenga experiencia en el arte marcial al que vaya, si hay clase de iniciación me gusta apuntarme si es posible, para ver cómo se da la base, porque viendo cómo dan las bases de los demás profesores y profesoras, pues puedes ir cogiendo cosas que tú hacías mal, o puedes ir cogiendo cosas nuevas. Siempre hay aspecto a la mejora, y ya digo, una clase de principiantes bien llevada de repente te puede dar un montón de claves que te estaban faltando, ¿no? De repente no aprendes nada, pero bueno, por lo menos conoces a la gente, conoces el profesor, ve que tienes una predisposición. Ya digo, para mí no resta nada, suma muchísimo y a mí me encanta. Ya me comentáis qué les parece a vosotros y a vosotras. Muchísimas gracias, seguiremos sacando vídeos así, de este estilo, y también por fortuna del tatami cada vez las restricciones están pues bueno, más llevaderas aquí en Canarias, que hemos sido una comunidad horriblemente castigada con temas legales, con la jodida pandemia, pero bueno, vamos saliendo, vamos recuperando el tiempo. Gracias por estar por aquí, gracias por seguir suscribiéndose, atendiendo al canal, y nos vemos en el siguiente vídeo. Mi amigo Juan me ha regalado unas botas de sambo, no tengo ni idea de cómo se usan, me las puse ahora en casa, estoy súper raro, pero si molan haré algún vídeo con ellas y ya les contaré.